Bienvenidos amigos a su programa Echando las Redes, nuevamente aquí en el segmento del Cafecito con Dios. Yo sé que ustedes ya vienen ahí emocionados después de haber escuchado, ¿verdad, Edson?, los segmentos anteriores, bueno, el segmento anterior con su respectivo espacio, y en esta ocasión hablando de la vocación a la oración, o bien el llamado a la oración, que son sinónimos. Realmente queremos entrar en esta materia que nos aqueja día a día. Edson, bienvenido, qué alegre que estemos aquí nuevamente con nuestros amigos, ¿verdad? Muchas gracias a todos por seguir en sintonía de su programa Echando las Redes. Y pues este programa, yo le decía a Jessie, es un tema muy importante. Yo creo que todos, siempre digo lo mismo en cada programa, pero este tema es muy importante para nosotros los cristianos, para nosotros los católicos. El llamado, la vocación a la oración. Así es, y quiero empezar hablando de Hechos 1:14, que la palabra siempre nos ilumina. Yo sé que ya el padre Robertson en el segmento anterior estuvo ahí dando esa vitalidad, esa vitamina también de la palabra de nuestro Señor, pero hoy quiero compartirles esta, que nos dice lo siguiente: todos ellos perseveraban en la oración, con un mismo espíritu, en compañía de algunas mujeres, de María la madre de Jesús y de sus hermanos. Esto es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Edson, me encanta cómo en Hechos de los Apóstoles se cita esta parte de todos perseveraban en oración. No solamente porque ese es el tema que nos trae, sino que hay algún beneficio, sin lugar a duda, hablándolo así sinceramente, a través de la oración, para podernos sentir en una verdadera sintonía con el Señor y sobre todo para alimentar nuestra alma, nuestro espíritu y, ¿por qué no?, alimentar nuestra mente de nuevos y pensamientos como más renovados. Por supuesto, y recordemos que la oración es ese vínculo que formamos con Dios, es esa comunicación que tenemos con Dios. Es como lo que estamos haciendo con Jessie, sí, un cafecito, hablando de un tema que a los dos nos encanta, que es de Dios, y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos con Él. La oración, básicamente, como ya lo hemos escuchado muchas veces, es el diálogo íntimo con Dios. Y ese diálogo íntimo, y de verdad hago énfasis en lo íntimo, que es algo que nosotros hablamos en nuestro propio lenguaje con Dios. Y yo creo que nos pasa con la familia, que cuando nosotros sabemos que alguien conocemos mucho, un hijo, un primo, un sobrino, ellos ya saben cómo hablan y nosotros los entendemos. Y tal vez no dicen nada. Esta vez están hablando, como decimos en el buen chapín, sus jerigonzas. Sí. No se le entiende nada un externo, pero nosotros sí le entendemos lo que dice y le entendemos claro. Y creo que así es como sucede la oración. Dios nos entiende. No es necesario que hagas una oración rebuscada y una oración así tan hermosa, que se puede, no estoy diciendo que no, pero no te preocupes, Dios te entiende porque Él es nuestro Padre, y Él es nuestro Padre, nos entiende porque somos sus hijos. Así es. Hay algo bien importante que tú mencionabas ahí tras cámaras, Edson. Qué importante es invitar a los amigos a entender la diferencia y a comprender entre el rezar y el orar. Tú traías algo de información ahí y me gustaría que pues lo compartamos. Sí, es importante que tengamos bien claro que nosotros los católicos tenemos mucha riqueza de cómo acercarnos a Dios. Eso es lo más lindo. Tenemos oraciones ya formuladas, tenemos métodos de oración bastante ricos, tenemos la riqueza y el regalo y las rosas para nuestra madre, que es el rosario, y todos esos actos que nos llevan a hacer bastantes oraciones que ya están escritas o establecidas, llamemos así. Eso lo que hace es aumentar nuestra fe, es vincularnos con Dios, pero Dios quiere aún más de eso, y esa es la diferencia entre rezar y orar. La oración te lleva a un vínculo, repito, íntimo. El rezar nos ayuda a entrar a esa intimidad. Por ejemplo, en mi caso personal, me ayuda un montón el rosario, porque el rosario me va guiando. Pero cuando yo quiero hacer una petición especial en un misterio, por ejemplo, a veces mis rosarios pueden durar hasta 2 horas, porque en un misterio me extiendo, el Señor, te ofrezco, y empiezo yo a hablar con el Señor, y cuando me acuerdo, estoy orando el rosario, y regreso al rosario. Pero es un vínculo que nos hace, y es algo que es una riqueza que tiene nuestra iglesia. Entonces, cuando rezamos, hacemos las oraciones, llamémoslas así, preestablecidas, y también cuando oramos, hacemos un vínculo íntimo con Dios. Así es, y como estamos hablando de la vocación o bien del llamado, acordémonos que es bien importante entender por qué a veces nosotros nos sentimos como atraídos. Es decir, algunos encuentran su vocación, ya lo hemos dicho, pues tal vez en el ministerio de la iglesia, como el sacerdocio, la vida religiosa,
Quizá algunos laicos la encontramos, no sé, en el servicio a la comunidad, puede ser que mi vocación esté en mi matrimonio como tal, mis hijos y etcétera. Pero algunos de repente como que nos suena una campanita y una inquietud por decir, yo me siento feliz e identificada, Edson, con el tema de la oración. Por eso la importancia de entender esa vocación y sobre todo que puede ser un llamado. Porque yo me siento feliz cuando estoy orando, obviamente combinando con el rezo, y yo siento que tal vez yo no me animo a decir, bueno, voy a ir a un apostolado en donde me tenga que acercar, digamos, a alguien que me está necesitando y todo, sino que a lo mejor lo mío es más íntimo. A lo mejor yo me siento feliz orando por esa necesidad que tienes tú. A lo mejor yo me siento feliz cuando alguien me cuenta un problema y yo digo, yo sé que le puedo ayudar porque le puedo pedir a Dios, y empiezo a encontrar unas razones por las cuales me siento atraída a atender ese llamado de la oración. Quizás ese sea tu caso, quizás sea el caso de alguien que está en tu casa o de algún familiar. Pero, Edson, también me gustaría que entendamos que en la oración pues también hay como una gran gama de tipos de oración, si lo podemos llamar de esa manera. Pero lo importante es que en esa intimidad que tú nos decías, Edson, entendamos que la oración no va a ser más hermosa porque tenga más palabras, ni más escuchada por el Señor porque me tarde más horas dedicadas a ella. No, a veces en lo sencillo, en lo pequeñito, en lo humilde especialmente, se puede lograr esa oración. Jesús nos enseña la manera de hacerlo físicamente. Sí. Cuando Él nos dice en su palabra, en el Evangelio, y tú ve a tu cuarto allí, cierra la puerta y allí en lo secreto tu Padre te va a escuchar. Entonces nosotros estamos llamados a esa intimidad en ese momento de la oración, que cuando estamos con alguna pena, con alguna necesidad, con algún incluso requerimiento, que eso me lleva a que podamos leer Santiago capítulo número 1, versículo número 6, y dice, pero que la pida con fe, sin vacilar, porque el que vacila es semejante al oleaje del mar, agitado por el viento y zarandeado de una parte a otra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cuando nosotros estamos orando al Señor, sabemos que esa es una manera que nosotros estamos acercándonos a Dios, y hay bastantes, como decía Jessy, bastantes métodos de oración, bastantes formas, pero no olvidemos que también la oración tiene bastantes fases. Pero básicamente nosotros cuando oramos, ¿en qué momento lo hacemos? ¿En qué momento tú haces la oración, Jessy, por ejemplo? Mira, a veces, si bien es cierto, nosotros siempre oramos, por ejemplo, al dar gracias en cada tiempo de comida, ¿verdad? La oración de los alimentos, la oración al despertar, la oración antes de dormir. Está muy bien, porque eso ya es parte de lo que tenemos. Pero cuando estamos hablando de entrar en oración, en este caso, Edson, es de ir a esos momentos ya específicos para encontrarte en esa intimidad y en ese alegre cafecito o en ese helado con Dios, como decimos a veces, o cualquier otra actividad en donde tú realmente le dediques ese tiempo. Entonces, ¿en qué momentos? En mi caso, Edson, aparte de las que ya te comenté, a mí me gusta como tomarme en el día, tener ciertos momentos durante mi jornada en donde pueda como que despejar todas las cosas y decir, bueno, ahorita me voy a dedicar siquiera por lo menos 15 minutos, media hora con el Señor específicamente, y a veces lo hago con base a la contemplación, esa manera también introspectiva de ver las cosas, quizá agarrando la Biblia para poder leer un texto y luego tratar de no solamente asimilarlo y rumear, como dicen en buen chapín, es decir, descomponerlo, llegar a la médula para poder entenderlo, pero sobre todo me encanta, Edson, dedicarme un tiempo en el que yo pueda sentirme amada por Dios, en donde yo pueda decir, ahorita no quiero saber de nada más, solamente me quiero dedicar a escuchar su voz y a platicarle, sobre todo si me siento con algún sentimiento, ya sea de necesidad o de gracia. Básicamente nosotros estamos siempre necesitados de Dios. Jesús nos lo repite en cada momento en el Evangelio y nos lo recuerda. Ustedes sin mí, ustedes conmigo, etc. Jesús básicamente está siempre diciendo que necesitamos de Él.